Hola, mi nombre es María Cristina Alume Moncayo. Curso el quinto A de Comercio Exterior en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Mi tema a exponer es la computación e informática. La computación es una rama que abarca todo lo relacionado con computadoras, ordenadores, sistemas y en general el hardware y el software. Computación viene del término cómputo, que significa precisar de forma indirecta una cantidad mediante el cálculo de ciertos datos. A través del tiempo, el término de computación se ha diversificado en computación e informática. Dentro de la computación tenemos conceptos fundamentales como son el hardware y el software. El hardware describe todos los componentes físicos y electrónicos que forman parte de la computadora. En cambio, el software describe todos aquellos programas o aplicaciones que pueden ser procesadas por el hardware. Podemos denominar el concepto de informática como la ciencia que estudia los ordenadores. Las funciones principales de la informática son las siguientes: creación de nuevas computadoras, creación de nuevas especificaciones de trabajo, desarrollo e implementación del sistema informático, optimización de los métodos y sistemas informáticos existentes. La informática es aplicada en diversos sectores de la actividad diaria. Esos sectores son abarcados por medicina, ingeniería, industria, investigación científica, el arte y el nivel empresarial. La palabra informática abarca toda actividad relacionada de cualquier forma con el ordenador. Desde su aparición, su crecimiento ha sido enorme y galopante, de tal manera que ha llegado a involucrar a millones de personas directa e indirectamente. Conceptos preliminares. Computación e informática es el conjunto de disciplinas y técnicas desarrolladas para el tratamiento automático de la información usando computador. ¿Qué es un computador? Es la máquina electrónica que procesa datos con el fin de obtener información en un determinado tiempo y con gran precisión, permitiendo el manejo de grandes volúmenes de información. Datos, términos que usamos para describir las señales con las cuales trabaja el computador. Yo les hablaré sobre las aplicaciones de la informática. Al comienzo de la informática, el costo de las computadoras eran altos y solo eran utilizadas por grandes empresas. Con el pasar de los tiempos, los costes disminuyeron constantemente y por lo tanto se han ido descubriendo nuevos usos de las computadoras. Las aplicaciones de la informática tienen características que motivan la información, por lo cual están clasificadas en necesidad de un gran volumen de datos, que está relacionado con los datos administrativos. Otra característica: existencia de datos comunes a múltiples procesos que son utilizados por los datos de aplicaciones. Como tercera característica, realización respectiva de tareas rutinarias. Esta se da sobre una gran cantidad de datos. Cuarta característica: tratamiento de información geográficamente distribuida. Esta puede ser procesada por computadoras en red. Y por último, tenemos necesidad de alta precisión y rapidez, que esta se da en la realización de cálculos de cualquier complejidad. Existen nuevas tendencias y metodologías de la informática, pues posee una gran amplitud de posibilidades que están consiguiendo introducir la tecnología de informática en tareas poco automatizables a primera vista, y son con la inteligencia artificial, informática gráfica. Bueno, yo les voy a hablar acerca del uso de la informática para la gestión contable y la contabilidad computarizada. Bueno, dentro de lo que es el uso de la informática para la gestión contable, tenemos que tiene una gran rapidez, ya que nos ayuda a la reducción de tiempo que necesitaría para realizar, registrar y comprobar todos los cálculos de un proceso contable. También nos ayuda a la reducción de errores y también reducción de personales dentro de una empresa. Bueno, tenemos que tener en cuenta que un pequeño error puede ser fatal para el buen funcionamiento de una empresa. Puede ser, por ejemplo, a la hora de la importación de información contable. Dentro de lo que es la reducción de personal, se da en el área de contabilidad, ya que puede realizar la misma tarea en menor tiempo y con una mayor facilidad, ya que contaría con mayor información, todo esto gracias a la implementación de la informática. Es decir, que el uso de la informática para la gestión contable
y la contabilidad computarizada son muy importantes, ya que la contabilidad computarizada ayuda a lo que es la selección y identificación de la necesidad, lo que es selección del sistema, implementación del sistema, uso del nuevo sistema. Todo esto nos conlleva a darnos cuenta lo importante que son estos dos puntos, ya que la empresa realiza un mayor desarrollo tanto de manera interna como externa gracias al registro de una información adecuadamente. Bueno, ya que ayuda a conocer, demostrar los recursos que una empresa dispone y está siendo controlada, ya sea por un ente económico. Hola, mi nombre es Claudia Mesa Ortega y bueno, pues hoy les voy a hablar sobre un tema que es el sistema experto. ¿Qué son los sistemas expertos? Pues bueno, los sistemas expertos se entiende un nuevo tipo de software que imita el comportamiento de un experto humano en la solución de un problema. Puede almacenar conocimientos de expertos para un campo determinado y solucionar un problema mediante deducción lógica de conclusión. Ahora, un sistema experto utiliza técnicas de inteligencia artificial. Pues bueno, los sistemas expertos son uno de los puntos que componen la investigación en el campo de la inteligencia artificial. Un sistema de los ordenadores que trabaja con técnicas de inteligencia artificial deberá estar en una situación de combinar información de forma inteligente, alcanzar conclusiones y justificarlas. Con la aplicación de estas técnicas finaliza la transición de procedimientos de datos y procedimientos de conocimiento. Pues bueno, ¿qué es la función de un sistema experto? ¿Cuál es la función de un sistema experto? Pues bueno, la función de un sistema experto es la de aportar soluciones a problemas. Esto quiere decir que es capaz de mostrar soluciones inteligentes. Pues bueno, ahora también acceder a los conocimientos adquiridos por experiencia es lo más difícil, ya que los expertos, al igual que de otras personas, apenas los reconocen como tal. Son buscados con mucho esfuerzo y cuidando, siendo descubiertos de uno en uno y poco a poco. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Dagmar Olivo y les voy a hablar sobre los componentes de un sistema experto. Una de las características decisivas de los sistemas expertos es la separación entre el conocimiento, es decir, las reglas y los hechos por un lado y por otro lado el procedimiento. Y a todo esto se le añade una interfaz de usuario y un componente explicativo. A continuación les voy a dar una breve descripción de cada uno de los componentes de un sistema experto. Son 5. El primero es la base de conocimientos de un sistema experto. Este contiene los hechos y las experiencias de los expertos en un dominio determinado. Como segundo punto tenemos el mecanismo de inferencia de un sistema experto. Este componente puede simular la estrategia de solución de un sistema experto. Tercer punto, el componente explicativo. Este explica al usuario la estrategia de solución encontrada y el porqué de las decisiones tomadas. Cuarto punto, la interfaz de usuario. Esta es la forma en que el sistema se nos presentará ante el usuario y sirve para que el usuario pueda realizar una consulta en un lenguaje lo más natural posible. Como último punto y componente tenemos el componente de adquisición, que es uno de los más importantes, pero también es el más difícil. Y nos dice que ofrece ayuda a la estructuración e implementación del conocimiento en la base de conocimientos. Gracias. Bueno, yo le voy a hablar acerca del desarrollo de los sistemas expertos. ¿Qué es un sistema experto? Es el que emplea conocimiento humano capturado en una computadora para así resolver problemas que normalmente se requieren de expertos humanos. Bueno, el equipo de desarrollo son personas que conocen o componen un grupo o un equipo. Bueno, estos están en los ámbitos que deben cumplir algunas características y dentro de ellos se van a desarrollar un papel muy distinto. En primer lugar tenemos lo que es el experto. El experto tiene la función de poner sus conocimientos especializados a disposición del sistema experto. Como segundo tenemos lo que es el ingeniero de conocimiento. Este va a plantear preguntas al experto y de ahí se van a estructurar conocimientos y los implementa en lo que es la base de conocimientos.
Como tercero también tenemos lo que es el usuario. Bueno, este aporta lo que son sus deseos y sus ideas, determinando así un escenario en el que se debe aplicar el sistema experto. Bueno, los métodos auxiliares que se utilizan aquí en el desarrollo, se va a tomar en cuenta lo que es la aplicación del Shells. Bueno, el Shells, en forma resumida, es un sistema experto que contiene una base de conocimientos vacía. Bueno, aquí existen mecanismos de inferencia con el componente explicativo y a veces también hay interfase de usuarios, ya que este mecanismo de inferencia depende de un problema o de grupos de problemas. Bueno, no existe ningún Shells para todas las aplicaciones, sino que hay que buscar un shell para cada aplicación diferente. Aquí también es posible que se vayan a desarrollar adicionalmente partes del mecanismo de indiferencia. Bueno, esto va a ser según al tamaño de la parte que va a tener la aplicación de un Shells, y así va a estar determinado de una forma apropiada. Si en caso el ingeniero del conocimiento conoce bien de un Shells, bueno, por ejemplo, va a conocer exactamente cómo son los procesos, las reglas, y entonces así se va a poder concentrar en lo que va a ser la creación de la base de conocimientos. Bueno, a menudo un shell contiene diferentes frames, que estos son marcos previamente preparados para introducir nombres de un objeto, o puede ser sus cualidades o correspondiente a sus valores. Hola, mi nombre es Joffrey Dagana y me tocó lo que es campo de aplicación de un sistema experto. Campo de aplicación. Dice que son lugares donde se añaden campos de base de datos al grupo de aplicación en conjunto con el sistema experto, que este sistema experto emula el razonamiento humano para así, en conjunto posteriormente, dar soluciones a grandes problemas. ¿Dónde se aplican? Los sistemas expertos se aplican en una gran diversidad de campos o áreas. Por ejemplo, se aplica en el campo o área militar, informática, telecomunicación, química, derecho, aeronáuticas, geología y muchos más. Estos sistemas expertos no deben considerarse como soluciones aisladas. La aplicación del software debe de realizarse allí donde tenga sentido hacerlo. ¿Qué beneficios nos da o en qué nos ayuda el sistema experto en el campo de aplicación? Nos ayuda en evitar fallos en labores rutinarias complejas. También nos ayuda en ampliar de forma rápida los conocimientos de los especialistas. También nos ayuda a diagnosticar los fallos con mayor rapidez. Y por último, consigue tareas de planificación más completas y consistentes. Muchas gracias. Hola, soy de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas en la carrera de Comercio Exterior. Estoy en el quinto año de Informática Comercial. El tema a tratar de hoy es la contabilidad sistematizada. Descripción e importancia. A medida que crece un negocio, requiere manejar mayor información contable. El éxito de la administración radica en un adecuado manejo de la contabilidad. Contabilidad sistematizada a través de un software. En la actualidad, diversas empresas especializadas en el diseño, desarrollo y distribución de programas producen excelentes paquetes contables que permiten registrar con agilidad, seguridad los movimientos. Características de un buen programa contable. Cuando una empresa decide sistematizar su contabilidad a través de un software en un computador, debe seleccionar un programa que posea el más alto grado. Las siguientes características son flexibilidad, computabilidad, fácil manejo, seguridad, uniformidad, reportes básicos requeridos. Sistematizar la contabilidad a través de un software. Es necesario identificar y definir la empresa, nombre, root, regímenes, actividad. Ajustar el catálogo de cuentas, seleccionar el catálogo de cuentas, definir documentos a utilizar, introducir la información requerida y preparación de soportes. Identificar y definir la empresa. En este punto es esencial, ya que los programas tienen que almacenar información que será repetida y usada durante las operaciones y sobre todo en los reportes. Ajustar el catálogo de cuentas. Conviene recordar que la base más importante para el manejo de la contabilidad procesada por un computador es el plan de cuenta, el cual debe adecuarse con las nuevas necesidades. Seleccionar el catálogo de cuentas.
Cada empresa, de acuerdo con sus necesidades, selecciona las cuentas del plan contable general, revisando e incorporando las cuentas auxiliares o subcuentas que requiera la empresa para contabilizar sus transacciones diarias. Definir documentos a utilizar. Aquí es necesario tener en cuenta los documentos o comprobantes de pago a utilizar con el sistema contable. En nuestro caso tenemos, según la ley de comprobantes de pago, una relación de documentos debidamente codificada. Muchas gracias. Mi nombre es Jessica Yaguel Rosado y les hablaré acerca de la ejecución de un programa contable. Para la ejecución de un programa contable es necesario tener algunas consideraciones, ya que el proceso es similar con diferentes software contables. Estos son inicio y carga del software contable. El software debe estar instalado en un computador, ya sea de uso individual o corporativo, es decir, en red. Clave de seguridad. Generalmente los programas tienen niveles de seguridad que definen o limitan el acceso a los usuarios. Esta configuración puede ser parcial o completa. Definición de la empresa. En primera instancia, pide los datos generales de la empresa. En esto debemos colocar toda la información necesaria, ya que servirá para la emisión de los reportes y determinación de algunas variables. Selección de la empresa. Aquí debemos definir dos aspectos. La primera es si está trabajando en una empresa, entonces una vez cargada el software, se seguirá adelante. Otra es cuando se lleva contabilidades independientes, entonces sí tendrás que definir para cada empresa y seleccionar la empresa, actualizar datos, registrar operaciones. Digitación de información mediante voucher. Aquí necesitamos clasificar el origen de las operaciones y de acuerdo a los diarios, subdiarios u otras clasificaciones, seleccionar en qué y mediante qué voucher realizar la introducción de los datos que serán almacenados por el programa en el computador. Proceso de grabación de documentos. El proceso de grabación de documentos consiste en transcribir los datos del encabezado del comprobante de pago. Y estos son comprobante de pago, fecha, RUT, concepto, vencimiento, etc. Reporte. Así como las cuentas y los documentos son objetos que podemos manipular para su consulta, también existen otros objetos llamados reportes que se producen al solucionarlos. Consolidación de la información contable. Después de efectuar los asientos contables, que son la información adicional requerida, el usuario debe seleccionar la opción que le permita consolidar. Esto es, procesar y mostrar la información para lo cual ha sido diseñado el programa, registrándolo en libros mayores y auxiliares. Ventaja de la sistematización. Los programas de contabilidad sistematizada permiten agilizar el registro del proceso contable y presentar la información de forma comprensible y requerida. Garantizar exactitud en los informes contables. Producir gran variedad de reportes. En consecuencia, la sistematización se ha convertido en un recurso esencial para el manejo de la información contable que permite a la administración de la empresa contar con la información necesaria para la toma de decisiones. Muchas gracias. Descripción de los sistemas contables. Parámetros generales. Los programas de gestión contable solicitan, al comenzar su funcionamiento, una serie de datos generales inicial que servirá para el ingreso de la información contable. Estos datos son casi iguales para todos sistemas contables. La diferencia está en el ingreso, ya que cada programa muestra un formulario de ingreso con una diferente estructura, como veremos a continuación. Creación e identificación de la empresa. En este paso veremos cómo se crea una empresa y cómo se ingresan sus datos generales. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SINCONS y luego en el CONTAXIS. SINCONS, selección de empresa, se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar como para crear una nueva empresa o año de trabajo, indicando la ubicación de los archivos de datos. Para la creación de nuevas empresas se coloca el nombre de esta en el recuadro de descripción y en el recuadro de ruta. Se coloca la ubicación de los archivos a crearse en el disco duro de la siguiente manera. Se debe tener en cuenta que los directorios, como en el nombre de la empresa, no deben tener más de 8 caracteres ni símbolos especiales. Datos generales de la empresa. En esta área se digita el año de trabajo en el sistema validará al ingresar los vouchers comprobantes, además de los datos de la empresa que se impriman en la cabecera de los reportes. Se cuenta con 4 campos que se imprimirán al lado izquierdo de la cabecera. Como primer punto, se hace clic en la opción Asistente para la creación.
de la empresa. De la barra de herramientas, allí aparece la ventana asistente para la creación de empresa. Como segundo punto, el campo código se activará por defecto. El código, la cual servirá para identificar a la empresa. En el sistema se comienza a describir la razón social de la empresa, la dirección de la empresa, el giro de negocio o actividad, escribir el RUT de la empresa, elegir el año o periodo contable en el cual se trabajará, elegir la plantilla a ser utilizada. En el rubro ruta es donde se genera la carpeta de la empresa y donde se guardarán todos los datos. Allí se le da clic en aceptar y aparece una ventana Sistema Contable Financiero Suite Contasis. Se le da clic en sí y listo. Para hacer la selección de una empresa, como primer paso es dirigirse a la barra menú y dar clic en la opción Proceso. Después seleccionar Selección Empresa y aparece una ventana y se da clic en Selección de Empresa a procesar. Después escribimos o seleccionamos el año, que ya allí se muestran las empresas registradas en dicho año. Se le da clic en el código o razón social de la empresa. Se activa el indicador al lado izquierdo del código. Se escribe el código de usuario personal o usuario predeterminado. Se le da clic en el botón Ingresar y ya por último se cierran las ventanas y se muestra el panel de control. Y en la barra de estado indica el año del proceso, la razón social de la empresa y el nombre de usuario. Gracias. Bueno, dentro de lo que es el caso práctico, tenemos lo que es el ingreso de tipos de documentos. Bueno, en este caso se tiene el tipo de documento que se sustenta en las operaciones contables registradas en un voucher. Dentro de otros tipos de ingresos o de registros tenemos lo que es el ingreso de clientes, de proveedores y otros. Bueno, en este paso se registra los proveedores, los clientes y terceros con los cuales realizaremos transacciones comerciales. Es decir, que es muy importante tener claro y tener de una manera adecuada este tipo de información, ya que nos conecta directamente con lo que es con nuestros proveedores y nuestros clientes, para así poder tener una mayor facilidad a la hora de necesitar la información para poder implementar cualquier tipo de movimiento dentro de nuestra empresa. El caso práctico de la descripción de sistemas abiertos, de lo cual de todos los procesos que hemos realizado, pues ahora el proceso que les voy a hablar es el ingreso de tipos de cambio. Este es el paso que almacenamos los tipos de cambio día a día que utilizaremos para convertir operaciones comerciales registradas en el voucher. Luego de eso tenemos la estructura del formato de estado financiero, que este utilitario nos permitirá diseñar un formato de balance general y estado de resultado, función y naturaleza, y ser presentado. En este proceso entra lo que es activo corriente, caja, banco, clientes, cuentas por cobrar, gastos pagados por anticipado y Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Dagmar Olivo y dentro del caso práctico les voy a hablar de dos temas. Empecemos con el primero, ingreso de tipo de cambio. En este paso almacenamos los tipos de cambio día a día que utilizaremos para convertir las operaciones comerciales ingresadas en el voucher de dólares a soles. Primero veremos cómo se ingresa la información en el Syscon y en el Contasis, que son dos sistemas contables que se utilizan en la mayoría de las empresas. En el Syscon primero se ingresa la fecha, luego el valor de la compra y luego el valor de la venta. Y en el Contasis primero se ingresa la venta, luego el valor del tipo de cambio comercial y luego el valor de la venta y de la compra con fecha de publicación y por último el valor de la venta y de la compra con fecha de cierre. El siguiente tema es estructura del formato de estados financieros. Este utilitario nos permitirá diseñar el formato de balance general y estados de resultados, que incluye su función y naturaleza al ser presentados. Primero veremos cómo se ingresa la información en el Syscon y luego en el Contasis.
En el SISCON se ingresan las cuentas, por ejemplo, activo y pasivo, pero clasificadas, por ejemplo, como vemos en la imagen, se clasifican en activos corrientes y activos no corrientes. En cambio, en el CONTASIS las cuentas no llevan clasificación. Por ejemplo, en la imagen tenemos las cuentas activo, pasivo, naturaleza y función sin clasificación. Gracias. Bueno, también les voy a dar acerca del ingreso de datos y la ejecución de los procesos. En todos estos sistemas primero se va a ingresar lo que es la información de los asientos contables. Esto va a ser a través de los comprobantes, que son los famosos vouchers, los cuales esto van a permitir identificar el tipo de operación, la fecha de la transacción y así diferentes cuentas. Bueno, los ingresos de asientos contables, estos son los comprobantes que día a día se ingresa en la contabilidad y esto contienen 2 o más registros de generación realizada en las empresas. Bueno, el proceso de actualización de la moneda extranjera. Mediante este proceso se van a generar diferentes cambios para las operaciones registradas en moneda extranjera, pero primero veremos cómo se ingresa la información en SINCONS y luego en CONTAX. El proceso de los asientos de transferencia o el destino automático mensual. Bueno, la ejecución de este proceso nos va a permitir a generar de forma automática un asiento de transferencia de acuerdo al ingreso de amarre de cuentas. Bueno, en otras palabras se lo conoce como plan de cuentas. Este solo contiene o solo va a generar un voucher por mes y si se tiene que ingresar a modificar un gasto, luego de este proceso se va a usar la opción de borrar el voucher para eliminar el comprobante generado y así volver a procesar lo que fue el amarre automático. Hola, mi nombre es Geoffrey Ndagana y me toca lo que es libro diario y libro mayor. ¿Qué es el libro diario? El libro diario es un informe contable que muestra cronológicamente las transacciones codificadas de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa. En las siguientes imágenes daremos un ejemplo de cómo ingresar los datos en el libro diario, lo que es de la SICON y de CONTASIS. Ahora nos toca ver libro mayor. ¿Qué es libro mayor? Libro mayor es un informe que muestra las transacciones guardadas por cada cuenta contable y asimismo controla los movimientos de deudores y acreedores. Asimismo daremos un ejemplo en las siguientes imágenes cómo ingresar los datos en el libro mayor de lo que es en la SICON y en la CONTASIS. Yo les voy a hablar del caso práctico, hoja de trabajo, informe que nos representa el resumen del movimiento de cada una de las cuentas y su distribución al balance, resultados por naturaleza, resultados por función. Primero veremos cómo se ingresa la información en el SISCON y luego en el CONTASIS. Balance, informe contable que muestra en una fecha determinada el estado financiero de la empresa y presenta de forma clasificada el valor de los derechos, sus obligaciones y su capital valuados y elaborados, de acuerdo con los principios de contabilidad, generalmente aceptados. Estado de resultado. Estado de resultados por naturaleza. Informe que nos muestra la composición de los ingresos y egresos clasificados de acuerdo al tipo de transacciones que dieron lugar. Estado de resultados por función. Informe que nos muestra las cuentas de los ingresos y gastos con el criterio de análisis de la aplicación en las diferentes áreas sujetas de responsabilidad de la empresa.